El estudio de la personalidad se puede remontar alrededor de un siglo antes de Cristo. Desde entonces, los griegos se interesaron por personificar diferentes papeles en el drama de dicha cultura, para lo que las personas utilizaban máscaras que cubrían sus rostros. De esta manera les era posible representar distintos estilos de vida diferentes a los propios, sin dejar de ser ellos mismos. ¿Pero qué se entiende como personalidad? Sarne entiende por personalidad a los rasgos y disposiciones relativamente perdurables del individuo, que se han consolidado a lo largo del tiempo, hasta construir un patrón que lo distingue de otros individuos. Pero, según Papalia 1987, la personalidad es el conjunto de las formas relativamente conscientes de relacionarse con la gente y las situaciones que ponen un sello de individualidad en cada uno de nosotros. Esto en el ámbito psicológico refiere a que cada persona tiene una manera única de comportarse que es reflejado a través de la conducta. ¿Es esto lo que permite que se encasille a las personas según la personalidad que muestre? Esta será consciente la mayor parte del tiempo, tomando en cuenta los estímulos que se le presenten. La personalidad se define como el comportamiento del ser humano en su entorno. La personalidad es el conjunto de cualidades y rasgos que comprueban la manera de ser de una persona, que, a su vez, la diferencia entre las demás. Asimismo, se puede definir como los diferentes caracteres de una persona, como lo son sus pensamientos, sus sentimientos, actitudes y su conducta. ¿Qué se entiende por temperamento? El temperamento consiste en las diferencias individuales en emoción, activación motriz y reacción de atención a estímulos. El temperamento da forma a los resultados de los niños e influye de la manera en que interactúan con su entorno y cómo los adultos y los niños reaccionan a esto. ¿Qué entendemos por carácter? Bueno, el carácter es entendido popularmente como la forma de ser de un individuo. Cuando la gente utiliza este término, por lo general se refiere a una serie de características muy marcadas y notorias que distinguen a un sujeto de los demás. Rasgos de personalidad desde los puntos de vista de los teóricos más destacados. Los teóricos que tomaremos en cuenta serán Raymond Kettel, Gordon Allport, Hans Eyskens, etc. Pero antes, debemos describir qué son los rasgos para la psicología de la personalidad. La personalidad permite construir una identidad propia y adaptarse al mundo y al entorno. Caracteriza a las personas y las hace únicas. Incluye rasgos tanto positivos como negativos, o más bien considerados socialmente así, como por ejemplo la empatía, la solidaridad, la ira, el optimismo, el pesimismo, la alegría, el mal humor, la sinceridad, la honestidad, el rencor y así sucesivamente. También podemos hablar de rasgos de personalidad. Los conjuntos de rasgos comunes constituyen los diferentes tipos de personalidad. Así podemos hablar de personas con tendencias depresivas, personas dependientes y hasta un sinfín más. ¿Qué son los trastornos de personalidad? Cuando los rasgos de la persona son extremos, disfuncionales, normativamente desviados o desadaptativos, se considera que la persona tiene un trastorno de la personalidad. Siempre deberán consultarse los criterios diagnósticos de los manuales de referencia. Estos rasgos deberán ser estables en el tiempo, así como predominantes. Además, suelen generar malestar en la persona. Esto causa problemas y limitaciones importantes en las relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. Trastornos de la personalidad del grupo A. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo A se caracterizan por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños.
incluyen el trastorno paranoide de la personalidad, trastorno esquizoide de la personalidad y trastorno esquizotípico de la personalidad. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo B se caracterizan por pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos e impredecibles. Incluyen el trastorno de la personalidad antisocial, trastorno límite de la personalidad, el trastorno histriónico de la personalidad y trastorno narcisista de la personalidad. Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo C se caracterizan por pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. Incluyen el trastorno de la personalidad por evitación, el trastorno de la personalidad dependiente y el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva. Consulta al médico u otro profesional de atención primaria. Mejor aún, si es especialista en salud mental. Los trastornos de la personalidad, si no se tratan, pueden provocar problemas considerables en tu vida, que posiblemente empeoren si no recibes un tratamiento correcto. Ahora hablaremos de personajes reconocidos que posiblemente no sabías que sufrían de un trastorno de personalidad. El Guasón. Lo que sea que no te mate, simplemente te vuelve extraño. Con esa frase en El Caballero de la Noche, la segunda película de Batman dirigida por Christopher Nolan, el Guasón evidenció por enésima vez su trastornada naturaleza. Este personaje, interpretado por actores de la talla de Jack Nicholson y Heath Ledger, ha causado impacto en el público por sus extrañas conductas y sus evidentes desórdenes mentales. En una entrevista publicada en la página web del diario peruano El Comercio, el psicólogo psicoterapeuta Italo Macha descubrió el perfil de este personaje en su última presentación, Escuadrón Suicida, una película en la que los supervillanos más famosos de DC Comics toman protagonismo. De acuerdo a Macha, el papel interpretado por Jared Leto evidencia un trastorno de personalidad psicopático que lo incita a conducir a la gente hacia el pánico. Este trastorno, según Macha, evita que las personas tengan algún tipo de empatía o apego. Lucy Whitmore. Esta no es tan conocida y tan perversa como el Guasón. Sin embargo, puede que la recordemos por la película Como si fuera la primera vez, del año 2004, también conocida como 50 primeras citas. Whitmore es una maestra de artes que tiene un extraño síndrome, el cual olvida parte de su vida diariamente. Aunque para la mayoría de las personas este síndrome resulta extraño e incluso un invento del séptimo arte, si estudias psicología podemos identificar que se trata de un tipo de amnesia llamado aterógrada. Y según el diccionario de términos psicológicos, las personas que sufren de este tipo de amnesia olvidan los hechos ocurridos después del agente etiológico, es decir, el suceso que causó el síndrome. Este tipo de amnesia puede originar a través de un shock o una fuerte contusión en el cerebro, como es el caso de Whitmore, quien sufrió un accidente automovilístico el 13 de octubre del 2002. Pese a su limitación para almacenar recuerdos, esta maestra de artes logra entablar una peculiar relación con Henry Roth, un médico veterinario interpretado por Adam Sandler. Y en esta lista no puede faltar el famoso Randy Patrick McMurphy. Interpretar a Randy Patrick McMurphy de forma magistral en Atrapado sin salida, 1975. Una comedia dramática que pasó a la historia del cine estadounidense. Le valió a Jack Nicholson el primero de 2 premios Oscar al mejor actor que ha ganado en su dilatada carrera. McMurphy, un delincuente sin remedio, fingió una enfermedad mental para evitar la presión. Y, adivinen qué, lo logra. A raíz de ello, es internado en un hospital
hospital psiquiátrico, en el que anima al resto de los pacientes a rebelarse en contra de la institución. Por si fuera poco, a pesar de que ingresó aparentemente sano, McMurphy no la pasó de todo bien en el hospital psiquiátrico. Tras recibir tratamientos para sofocar su rebeldía, sufrió catatonia. La catatonia, a pesar de que también suele ser tratada por especialistas en psiquiatría, es un síndrome estudiado por la psicología. Recordando que la catatonia es un síndrome de tipo neuropsicológico, que impide la contracción muscular, la flexibilización de las articulaciones y demás. Frecuentemente está acompañado de alteraciones cognitivas, de conciencia y percepción. En la película Deseos culpables de Shane, su protagonista Brandon Sullivan sufre de un trastorno de hipersexualidad o simplemente adicción al sexo. Es una enfermedad psicológica que trae consecuencias negativas para quien la sufre en su entorno. Esta enfermedad, como le sucede a Sullivan, afecta su vida laboral, familiar y social de las personas, ya que no pueden resistir sus impulsos de realizar actividades relacionadas al sexo. Aníbal Lecter. Si has visto El silencio de los inocentes de 1991, una película de culto del género de suspenso, probablemente sientas pánico con tan solo leer el nombre de Aníbal Lecter. El filme fue el gran ganador de la entrega del Oscar de 1991, con 5 premios y uno de ellos Mejor Actor. Lo obtuvo Anthony Hopkins al interpretar con una famosa habilidad a este asesino serial. Aunque es una persona inteligente y metódica, Lecter no deja de ser frívolo, agresivo y sin pudor, lo que demuestra que tiene un marcado desprecio por las otras personas. El desprecio y violación hacia los derechos de las otras personas es una característica habitual de los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad. De acuerdo al texto, La genética del trastorno antisocial de la personalidad. Según esta obra, quienes padecen esta enfermedad tienden a lastimar a las otras personas, quebrantar las normas y comportarse de forma impulsiva. Un cóctel explosivo que define la tenebrosa personalidad de Lecter. Por suerte, si estudias la carrera de psicología, no solo sabrás identificar los trastornos que sufren personajes como Lecter. Además, tendrás los conocimientos necesarios para tratarlos. Aunque resultan muy entretenidos en el séptimo arte, estos trastornos generan grandes problemas en la vida real. Por esa razón, existen profesionales en psicología para poder combatirlos. En resumen, pues, ¿qué es personalidad? La personalidad engloba una serie de características comunes incluidas en diferentes definiciones. En resumen, pues, ¿qué es personalidad? La personalidad engloba una serie de características comunes incluidas en diferentes definiciones. Se trata, pues, de un constructo hipotético inferido en la observación de la conducta. Es decir, pensamos que X persona se comporta de X forma porque así es su personalidad o porque así es ella. Dicho constructo no implica connotaciones de valor, sino más bien recoge una serie de elementos relativamente estables y consistentes en el tiempo, llamados rasgos. Además, incluye otros elementos como cogniciones, motivaciones y estados afectivos.
La personalidad abarca tanto la conducta manifiesta como la experiencia privada de la persona, sus pensamientos, deseos, necesidades, recuerdos. Se trata de algo distintivo y propio de cada persona, pues aunque existan algunos tipos de personalidad, lo cierto es que cada persona es única, como también lo es su personalidad. Por otro lado, refleja la influencia de la conducta de elementos psicológicos y biológicos de las experiencias. La finalidad de la personalidad es la adaptación exitosa del individuo al entorno.